Ahí voy. ¿Les aparece a ustedes el cosito de rec? Sí. Bueno. Hoy la clase, como les decía, es de oftalmopediatría. Consideraciones generales de esta clase. Como les venimos diciendo desde la clase 1, anatómicamente el globo ocular y la vía visual termina su desarrollo entre los 7 y los 8 años, ¿sí? Un recién nacido tiene un largo axil de 17 milímetros y una córnea con un poder dióptrico de 50 a 55. PD es poder dióptrico. El estado óptico habitual en la infancia es la hipermetropía. ¿Por qué es la hipermetropía? Porque como ven, el ojo es un ojo corto, ¿sí? Como les contaba Fran en la clase de refracción, los ojos cortos tienden a ser hipermétropes, es decir, que no ven bien de cerca, ¿sí? Es normal que un nene sea hipermétrope, por lo menos hasta los 7-8 años. El estado visual y el crecimiento del ojo va a depender de mediaciones genéticas, como todo en el cuerpo humano, o sea, el desarrollo normal o patológico, y de la experiencia visual que tenga el niño. Como les venimos diciendo también, el desarrollo de la vía visual va a depender de los estímulos visuales, ¿sí? Esto es un póster que largó la Sociedad Argentina de Oftalmopediatría, que es un trencito que te indica cuándo tenés que hacerlo el control a un nene sano, ¿sí? El OBI es el oftalmoscopio binocular indirecto, ¿sí? Acá dice, se recomienda realizar el examen oftalmológico con fondo de ojo bajo dilatación al nacer, o sea, los nenes, los neonatos deberían tener un fondo de ojos, a los 6 meses, al año, a los 3 años, después al ingreso escolar y después cada 2 años. Esto es lo normal en un niño sano. Obviamente que dependiendo de si tiene alguna patología adjunta, estos controles van a ser muchísimo más frecuentes. Entonces, esto también es parte del repaso de la clase que había dado Lucía. Tenemos que medir la agudeza visual en los niños. Y a los nenes los vamos a dividir en preverbales, en los cuales vamos a evaluar la actitud visual, y en verbales. ¿Sí? Preverbales porque, bueno, no hablan, entonces como no hablan tenemos que ver la manera de ver si ven. ¿Cuál es nuestra forma de evaluar esto? Utilizando las palabras fija, mantiene o sigue. ¿Qué quiere decir esto? Que fija la mirada en el objeto que le mostramos, que la mantiene y que sigue el objeto. ¿Sí? Todos estos son pautas evolutivas. Si fija y mantiene y sigue, por supuesto, la agudeza visual es normal. Si el paciente fija pero mantiene poco, es decir, mira y al toque el ojo se va para otro lado, no es que mantiene la mirada en el objeto que nosotros le mostramos, implica que tiene un 50% de la agudeza visual. Ahora, si el paciente fija pero no mantiene, podemos asumir que ve una décima. Para esto usamos las tarjetas de Teller, que son estas tarjetas que están acá, que tienen unas rayitas de diferentes grosores. Uno se esconde atrás de un biombo. Sinceramente, chicos, esto jamás lo vi, pero esto dicen los libros. Uno dice que se esconde atrás de un biombo y le muestra las tarjetas, y acá al lado tiene que haber un objeto por el que nosotros espiamos. Y vemos si el nene mira las rayitas. Obviamente las rayitas van teniendo diferentes grosores, y a más finitas, mejor agudeza visual, ¿sí? Entonces, les presentamos los estímulos y tenemos que tener en cuenta la colaboración del nene. Por supuesto, si el nene está en crisis de llanto, esto no va a tener ningún tipo de sentido. Entonces, la agudeza visual normal de un niño va a variar... ¡Ay! Esperen que voy a silenciar a alguien que me está haciendo ruido. Silenciense, por favor. La agudeza visual de un niño va a variar a lo largo de los años, como venimos repitiendo hasta el cansancio, como no se desarrolla totalmente hasta los 7-8 años, es lógico que un nene no vea las 10 décimas que debería ver un adulto, ¿sí? A los 7-8 años recién ve las 10 décimas. Entonces, esta es la tabla que tiene que tener un nene de visión normal, y este es el correlato. La refracción en nenes no es algo sencillo, y tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo de ponerle anteojos a un nene, ¿sí? Prescribir anteojos para corregir los errores de refracción de un nene es complejo, como decía, y tenemos que tener en cuenta la edad del nene, la magnitud del error refractivo, es decir, cuánto anteojo necesita, la capacidad de acomodación, la anisometropía, si es que la tiene. Si el paciente tiene síntomas,
el paciente puede tener cefaleas, por ejemplo, y en un paciente hipermétrope con cefaleas eso es indicación de anteojos. Y hay que tener en cuenta la historia familiar. ¿Qué quiere decir? Si tiene familia miope, familia hipermétrope, familia con antecedentes de estrabismo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Evitar la ambliopía y lograr mejorar la agudeza visual. Tenemos también el test de Bruckner para realizar, que es el que les contaba también Lucía en la primera clase, que desde una posición más o menos lejana se emite una luz para que la luz ilumine ambos ojos y se ve el reflejo rojo en ambos niños. Como vemos, este nene tiene reflejo rojo bilateral bastante normal, este nene tiene en uno sí y en otro no, y este está parcial, ¿sí? Cuando un nene tiene el reflejo rojo en los dos ojos, bárbaro, perfecto, este nene tiene la retina bastante bien. Ahora, si el nene no tiene el reflejo rojo en los dos ojos, ¿qué puede ser? Uno, que tenga un problema en el fondo de ojos, ¿sí? Dos, que tenga el ojo desviado y en realidad el reflejo no le esté entrando bien en el ojo, no le esté dando perpendicular a la retina. Entonces hay que estar atentos a eso. Cuando le hacemos el test de Bruckner, el paciente puede presentar leucocoria, ¿sí? ¿Y qué es la leucocoria? Literalmente significa pupila blanca. ¿Qué nos puede generar la leucocoria? Catarata, retinoblastoma, desprendimiento de retina, retinopatía del prematuro. Bueno, un montón de patologías que quiero que sepan que pueden estar a distintos niveles del ojo. Pueden estar en la córnea, en el cristalino, en el fondo de ojos, en la retina, en el vítreo, ¿sí? El motivo de consulta de estos pacientes es porque o los padres le ven el ojo blanco, o el ojo se empieza a desviar, o ven que tienen nistagmus, o notan que el nene no ve o que le disminuyó la agudeza visual. Entonces acá tenemos distintos ejemplos de leucocoria. Acá este primer ejemplo, no sé si se logran dar cuenta, pero la leucocoria viene de atrás, o sea, acá no es que está el cristalino blanco, es posterior. Toda esta imagen algodonosa blanquecina es posterior. Acá el cristalino es el que está blanco, este nene tiene una catarata. No sé si es un nene igual. Me parece que no. Es un viejo, miren los pliegues que tiene acá. Bueno, acá, este nene sí tiene la catarata. Y acá también el reflejo blanquecino viene desde más atrás. De todas maneras, todo se llama leucocoria. Entonces, en un paciente con leucocoria tenemos que tener en cuenta la edad, el sexo, los antecedentes familiares, personales y si tiene antecedentes de traumatismos. A los nenes, el examen físico oftalmológico, sobre todo a los bebés, se los hace bajo anestesia. ¿Por qué? Porque el nene no colabora, se mueve, llora, no te deja revisarlo, entonces mejor lo sedamos y lo revisamos tranquilamente. Bajo la anestesia lo que tenemos que ver es, ¿esta leucocoria es uni o es bilateral? ¿Cuánto ocupa? ¿De dónde viene? Y lo que tenemos que hacer también fundamentalmente es tomarle la presión a los nenes. Imagínense que la presión se toma de manera, con un elemento de contacto, y el nene no se va a dejar tomar la presión ni por casualidad. En el caso de tener dudas diagnósticas, que es lo más probable que suceda, porque hay muchas patologías que presentan dudas porque son muy parecidas, tenemos que pedir una ecografía, una ecometría, o una tomografía o una resonancia. ¿Por qué? Porque cuando le vemos el fondo de ojos nos podemos encontrar con cosas como estas, ¿sí? Puede ser que esta bola blanca, que se ve acá, retroretinal, ¿sí? ¿Ven? Puede ser que esto sea lo que nos genera el reflejo blanco. Lo mismo puede ser con respecto a esta lesión, o esta lesión que se ve de manera, como digamos, macroscópica, ¿sí? Si uno lo ve en la lámpara de hendidura, a lo mejor ve esto sin necesidad de una lupa. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un retinoblastoma, y se puede representar como una lesión única o con lesiones satélites en la periferia. El retinoblastoma es el tumor ocular primario más frecuente de la infancia, y en Argentina es la segunda neoplasia sólida luego de los tumores del sistema nervioso central. Con diagnóstico temprano tiene una buena sobrevida, ¿sí? En muchos casos es totalmente curable y con preservación de la visión, lo cual es muy bueno. En Argentina, lamentablemente, el 30% se detecta en estados tardíos, ¿sí? Por lo tanto, a ese nene probablemente haya que sacarle el ojo, porque esto es un tumor maligno. No tiene prevalencia entre sexo y raza y la promedio de presentaciones de 24 meses, siendo menor para los casos bilaterales que para los unilaterales. ¿Por qué? Porque esto tiene una carga genética y se puede presentar y diferenciarse en distintas etapas de la vida del niño, y además se puede presentar de forma uni o bilateral.
La herencia del retinoblastoma es autosómica dominante y tiene una penetrancia del 80%. Los pacientes portadores de retinoblastoma hereditario pueden desarrollar de manera secundaria tumores malignos, los cuales tienen un alto índice de mortalidad. Acá, como ven, tenemos el corte del ojo, tenemos la córnea, el iris, el cristalino, ¿sí? Musculitos, y acá vemos cómo desde el polo posterior se va desarrollando el tumor. En estos nenes la prioridad es salvar la vida, porque es un tumor que rápidamente hace diseminación. Este concepto tiene que ver con que ante la duda, si uno tiene una duda diagnóstica en los pacientes con retinoblastoma, ante la duda se nuclea. ¿Qué quiero decir? Se saca el ojo, ¿sí? Es así de dramático. ¿Por qué? Porque esto enseguida puede diseminar y empezar a hacer metástasis. Entonces, el tratamiento va a depender del tamaño del tumor, de la sintomatología del paciente, y tienen que saber que existen tratamientos que son más o menos conservadores, ¿sí? Por supuesto que el menos conservador es sacar el ojo, pero en el medio tenemos la quimioterapia, la radioterapia, la terapia fotodinámica. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Muy bien. Otra de las entidades que tienen los nenes habitualmente, no, una de las patologías que tenemos que tener en cuenta es la retinopatía del prematuro, ¿sí? Esta enfermedad se origina por una alteración en la vasculogénesis de la retina que puede producir un anormal desarrollo de esta en bebés prematuros. Y esta patología va a estar favorecida por la exposición excesiva al oxígeno, lo cual provoca vasoconstricción y cierre vascular. Es muy importante que tengan en cuenta que la retina no se va a vascularizar hasta el cuarto mes y completa su vascularización periférica hasta el mes posparto, ¿sí? O sea que no solo la vía visual a nivel neuronal se desarrolla posparto, sino que la vascularización de la retina también. Por eso es tan importante que, por ejemplo, en bebés prematuros tengan un control precoz con el oftalmólogo. ¿Por qué? Porque tenemos factores de riesgo predisponentes para esta enfermedad. El primero de todos es la prematurez, el segundo es la exposición al oxígeno, el tercero importante es el bajo peso al nacer. Y después tenemos otros factores que van a colaborar, como la transfusión con hemoglobina adulta, exposición a oxígeno o deprivación de oxígeno, o sea, las dos. Shock de hipoperfusión, apneas, maniobras de reanimación, acidosis, sepsis o cirugías. Esta patología va a afectar al ojo en distintas categorías y estas categorías tienen que ver con respecto a la zona de la retina anatómica que se afecta. Pero bueno, no viene al caso de escribir esto porque es un embrollo gigante. Lo que tienen que saber ustedes como pediatras, por ejemplo Sergio, es que todo recién nacido pretérmino de 32 semanas o menos de 1500 gramos se tiene que controlar. Todos. ¿Por qué? Porque todos tienen riesgo de tener retinopatía del prematuro. Entonces, esto también es otro flyer que lanzó la Sociedad Argentina de Oftalmopediatría Infantil, que te dice cuándo y a qué semana tenés que hacerlo los controles según la edad gestacional al momento de nacer. El tratamiento tiene que ser ya, ¿sí? Este nene no puede perder el tiempo. Por lo tanto, tiene que ser dentro de las primeras 72 horas del diagnóstico. Y lo que le podemos hacer es láser o antiangiogénicos, ¿sí? Nosotros ponemos los antiangiogénicos de manera intravítrea. Y el láser, por supuesto, que también se hace en la retina, ¿no? Ahora en la clase que viene lo vamos a ver. Otra de las patologías frecuentes de un niño es la epífora. La epífora es un lagrimeo, ¿sí? Y este lagrimeo puede darse por exceso de producción de lágrima o por una obstrucción en el sistema de drenaje nasolacrimal. Y esta causa es la más frecuente de todas, ¿sí? Hay muchos bebés que nacen con este conducto tapado. ¿Cuáles son las causas de esta obstrucción? La más frecuente es la estenosis. Acá, como ven, tenemos los puntos lagrimales con dos canalículos, canalículo común, saco, conducto nasolagrimal, y por acá debería estar lo que se llama válvula de Hasner, que es una válvula verdadera, ¿sí? Bueno, en esta válvula de Hasner, en general, en los recién nacidos que tienen epífora, está tapada. O si no, tienen todo este conducto estenosado.
¿Cómo se va a presentar el paciente? Va a estar dentro del primer mes de vida con lagrimeo abundante, lagañas, no va a tener fotofobia ni blefaroespasmo. Esto es muy importante porque esto hace el diagnóstico diferencial con el glaucoma, ¿sí? Tiene síntomas crónicos que van a empeorar con la congestión nasal, ¿sí? En general es bilateral y al presionar el saco lagrimal se puede evidenciar una descarga mucosa. Eso es como que ya está, es el diagnóstico porque no drena para ningún lado, entonces cuando lo apretás sale todo el moco. Lo bueno de esto es que tiende a resolver de manera espontánea el primer año de vida, ¿sí? Por lo tanto, lo que recomendamos de entrada es el tratamiento conservador. En estos pacientes lo que hay que hacer son masajitos, que se llaman masajitos de Krigler, que lo que hay que hacer es descendiendo con el dedo sobre el conducto nasolagrimal hacia abajo, ¿sí? Son masajes descendentes. Y después tenemos el manejo quirúrgico, si es que esto no resuelve, que es el sondaje de la vía lagrimal. Que, como esto no lo van a poder ver, de manera muy gentil, les voy a acercar un videito. ¿Me ven mi pantalla acá? Mi video que se está compartiendo. Hola. Hola, No, no. Yo todavía no lo veo, Flor. Ok. en las otras pantallas, pero no. Bueno. Wait a minute. ¿Ahora? Ahí está. ¿Sí? Bueno. Acá lo que te muestra, le voy a adelantar un poquito la velocidad, así lo hago un poco más rapidito. Van a hacer un sondaje de vía lagrimal. Lo que se hace es dilatar los puntos lagrimales y se mete una sonda, ¿sí? Ahí se horizontaliza, se hace tope óseo con la pared lateral de la nariz, y una vez que se hace tope, se verticaliza la sonda y se desciende todo por el conducto nasolagrimal, ¿sí? Me encantaría verles las caras en este momento, pero no puedo. Y una vez que se desciende las ondas, uno se mete con una cámara endoscópica y tiene que ver por acá que entre el cornete acá. Muy bien. Este es el cornete inferior y esta es la pared de la nariz. El meato inferior tiene que estar acá. Entonces vamos a ver cómo por acá aparece la sonda. Si la sonda aparece, está bien. Y miren qué bien cómo sale toda la secreción. ¿Sí? ¿Se vio? Sí, sí. Digamos, no. Ahí aparece la sonda. Y acá ven cómo cae toda la secreción. Qué asco, ¿no? Pero está muy bien porque eso quiere decir que está permeabilizado. Muy gráfico. No lo van a ver nunca, chicos. Hermoso, doctora. Muy a su estilo. ¿Viste? Muy didáctico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar en un niño? Primero, aconsejar los controles oftalmológicos recomendados, como vimos en la segunda diapositiva con el trencito, ¿sí? Atención a quienes, a todos los pacientes que tengan estrabismo, leucocoría o disminución de la agudeza visual. Tenemos que hacerle consejo oftalmológico a todos los pacientes en caso de que haya nacido prematuro o con bajo peso, y tener en cuenta que la mayoría de las epíforas resuelven dentro del primer año. Terminamos la primera clase. Muy buena, Flor.